Bueno, buenas noches. Voy a esperar un ratito que se vayan conectando. Hola a los que van llegando. Qué bueno verlos por acá. Hace rato no me conectaba. Cuéntenme de dónde se están conectando. A ver, hoy, ¿desde dónde los saludo? ¿Desde dónde me saludan más bien? Hola Juanis, hola María, me encanta. Ustedes saben que aquí siempre estamos, se conecta una o nos conectamos dos, pero el equipo siempre está conectado, así que pendientes porque también las preguntas que de pronto yo no pueda resolver por tiempo, todas mis colegas están acá conectadas para responder. Puebla, México, qué bueno, ¿de dónde más nos están viendo? Mientras damos unos minuticos para arrancar, recuerden que el live de hoy es acerca de los carbohidratos. Hay muchas preguntas, el tiempo claramente no me va a alcanzar, pero voy a hacer lo mejor posible. Desde California, Lucy, hola, qué rico. Medellín, bueno, muy bien, vamos a esperar un minutico más y arrancamos. Vivi, hola. Bueno, aquí están todas las nutricionistas del equipo. Jime, psicóloga, no creo que dure mucho conectada, pero hola. Sonora, México, wow, Bucaramanga, qué bien. Bueno, qué rico tenerlos a todos por acá, Cúcuta. Vamos a arrancar entonces. El live de hoy lo vamos a dedicar a un tema que realmente parece muy trillado. Para nosotros es el pan de cada día, pero sabemos que es muy importante. Porque al final es lo que lleva a que tantas personas hagan tantas dietas o busquen tantas salidas rápidas. Creemos que la mayoría de los casos es por un desconocimiento de algo que es muy sencillo y que esperamos poder transmitir el día de hoy. Entonces voy a arrancar con alguna pregunta. Vamos a ver por cuál arrancamos porque hay muchas, pero vamos a buscar una que sea como un poco más general para darle inicio. Recuerden que yo sé que no salen todos los celulares, pero abajo donde uno puede comentar, al lado derecho hay una casilla que tiene un signo de interrogación. Si les sale, por favor dejen las preguntas ahí porque es más fácil para contestar. Bueno. Esperen porque voy a arrancar con una que es más general. Y así es más fácil. Ahora el problema es que la encuentre. Ahí voy. ¿Cuántos carbohidratos? Esta. Vamos a arrancar con esta. Bueno. Porfa me confirman si la pregunta les sale abajo. A ver si tengo que leerlas o si estamos todos en la misma página. Porfa. ¿Sí? ¿No? Tengo un delay tan grande. Listo. La pregunta sí sale abajo. Genial. Entonces, hay algunos mejores que otros. Esta es la pregunta del millón y esto de aquí se deriva como toda la incongruencia que hay alrededor de los carbohidratos. Más allá de decir que hay unos mejores que otros, hay unos que son más vitales que otros. Entonces, lo más importante es entender que los carbohidratos se dividen en varios grupos. Para hacerlo de manera práctica, vamos a entender que los carbohidratos se dividen en harinas, lo que comúnmente llamamos arroz, papa, yuca, arepa, pan, plátano, etc. Frutas y verduras, y ojo, ahí estoy hablando desde la remolacha hasta la lechuga, desde el banano hasta, qué sé yo, las uchuvas, ¿sí? Entonces, ahí no podemos empezar como a clasificar, eso sería otro punto, que más adelante lo vamos a hablar. No podemos empezar a clasificar los carbohidratos como buenos o malos, sino que vamos a clasificar en estos cuatro grupos. Entonces, harinas, frutas y verduras, más allá de la fruta que sea o la verdura que sea. Azúcar, y ojo, por azúcar no estoy hablando de frutas, ¿ok? Son dos grupos súper diferentes. Porfa, esto no me lo junten. Luego hablamos como más a profundidad de eso. Pero azúcar es azúcar, entonces azúcar de mesa, panela, miel, endulzantes en general, frutas deshidratadas, entonces por ejemplo una uva pasa, donde ya realmente el contenido de la fruta pues es casi que nada,
eso sí sería azúcar. Pero de resto, porfa, el banano, el mango, no lo pongan acá. Frutas y verduras es un grupo, azúcar es otro. ¿Listo? Y el cuarto grupo, donde vamos a hablar más adelante un poco a profundidad de ellas, son las leguminosas, que entran a ser parte un poco de estos carbohidratos. Obviamente los lácteos también aportan carbohidratos y demás, pero esta es como la generalidad del grupo de los carbohidratos. Y de ahí vamos a partir para entender por qué no es necesariamente que hayan unos más malos que otros, sino que realmente hay unos que son más necesarios que otros. Entonces, entendiendo, vamos a hacer esto como una clase a ver si ustedes me la cogen. Entendiendo que estos 4 grupos son los carbohidratos, les pregunto yo. Harinas, frutas y verduras, azúcar y leguminosas, ¿cuál de estos 4 grupos creen ustedes que son realmente indispensables para todos? Ojo, no estoy hablando de patologías, no estoy hablando de condiciones de salud específicas, estoy hablando de adultos sanos. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver si la cogen o si se rajan. Bueno, frutas y verduras, bien. ¿Algo más? No, pero no me pregunten, afírmenlo. Frutas y verduras, ok. De los otros 3 grupos, ¿ninguno? ¿Ninguno creerían que es indispensable? Vamos a ver. Ok, todos están de acuerdo en que de los 4 grupos, lo indispensable son frutas y verduras. Harinas, ok. Leguminosas, bien. O sea, ya se aventaron a ir un poquito más arriesgados. Ok, entonces, ¿qué pasa? De esos 4 grupos, si ustedes se dan cuenta, las frutas y las verduras, y todos ustedes están de acuerdo, son indispensables, son indispensables. Miren, yo no conozco ninguna dieta, por más loca o por más protocolo que exista clínico, que pueda quitar frutas y verduras en su totalidad. Y me voy a lo que está de moda, la dieta cetogénica. No conozco una dieta cetogénica que no tenga verduras, porque es que es imposible, porque para el cuerpo humano del adulto es necesario. ¿Listo? Entonces, por eso este grupo es indispensable, no lo podemos sacar. Y por eso cuando un paciente nos dice que viene a hacer una dieta cero carbohidratos, pues hay 2 posibilidades. O el paciente está supremamente desnutrido, con el colon vuelto nada, con estreñimiento, o está comiendo carbohidratos, pero no sabe qué son carbohidratos, ¿sí? O sea, frutas y verduras, ¿vale? Entonces, realmente de esos 4 grupos, el único que no es indispensable es el azúcar. No es indispensable. Eso es un placer que nos inventamos, que lo disfrutamos, es un pecado para muchos, me incluyo, pero no es algo que necesitemos para vivir, ¿vale? Entonces, de esos 3 grupos, estaríamos hablando que son, si vamos a responder la pregunta puntual, serían como los mejores versus el azúcar. Sí. Ahora, la necesidad de harinas depende del paciente, la necesidad de leguminosas depende del paciente o de la corriente de alimentación. Ustedes saben que una persona que tenga una alimentación plant-based, pues probablemente va a comer muchas más leguminosas que una persona que consume proteínas animales. Y las frutas y las verduras, pues son innegociables. ¿Listo? Entonces, con esa pregunta, espero como poder abrir lo que viene. Acuérdense que si tienen más preguntas, las pueden dejar ahí. Los que llegaron tarde, les toca regresarse a la clase cuando se acabe el video porque la clase tiene un paso a paso para poder que lo entendamos. Listo. Entonces, vamos con una típica. Comerlos después de las 4 de la tarde afecta la pérdida de peso. Yo quiero ver cuántas manos aquí pueden levantar ustedes. No solamente que hayan escuchado esto, sino que lo hayan implementado. Mejor dicho, ¿cuántos de ustedes acá no comen frutas después de las 4 de la tarde? O en general carbohidratos, porque eso no son solamente frutas, sino frutas, harinas, azúcar, de todo. ¿Quién los corta desde esa hora? O bueno, 2 de la tarde, 1 de la tarde, pongan la hora que quieran. Varios. Ahora, mientras yo les cuento el lado de la ciencia y de por qué sí y por qué no, quiero que alguno de ustedes nos cuente por qué lo hace. Imposible. Obvio, siempre van a haber las 2 corrientes. Hay algunos que dicen, yo puedo vivir sin harinas, yo puedo vivir sin frutas en la noche, sin verduras, pero hay otros que nos dicen, inclusive los pacientes en consulta dicen, una comida sin arroz o sin papa o lo que sea, para mí no es una comida. Entonces, afecta el hambre,
Bueno, aquí las opiniones están súper divididas y entonces aprovecho para decirles una vez más que esto es súper personal. Ahora, estudios científicos que nos digan que después de las 2 de la tarde los carbohidratos se metabolizan diferente y entonces si te comiste la papa a las 2:05 y no a la 1:55 te vas a engordar 3 kilos, pues no, ¿sí? Acuérdense que la ganancia de peso es un balance o un desequilibrio de lo que yo gasto versus lo que como y además en general la calidad de lo que estoy comiendo en 24 horas, ¿vale? Entonces, sí, en este momentico se está empezando a estudiar mucho el tema de los alimentos en diferentes horarios, precisamente porque nosotros somos seres vivos que estamos conectados con el ciclo de la Tierra. No por eso es gratis el tema del ciclo circadiano, que yo les contaba la última vez que hicimos un live acerca del sueño y de los 5 pilares de Live Life. Esto tiene una conexión, pero hasta el momento que tengamos una prueba contundente, un metaanálisis que nos diga, miren, la papa o el banano después de las 2, 3, 5, pongan la hora que quieran, ¿nos hace más daño? No, no hay. ¿Listo? Entonces, con eso voy, perdón, pero es que intento leerlos y me distraje. María, Karime, Vivian, todas las que están, si me ayudan con los mensajes que están ahí, porfis, porque no lo voy a alcanzar con todos. Entonces, al no haber un sustento científico, lo que tenemos que buscar es, bueno, ¿qué es lo que necesita el paciente en 24 horas para ayudarle a cubrir esa necesidad tanto calórica como de nutrientes? ¿Vale? Dentro de nuestra metodología, a no ser de que haya un tema de patología, algo muy específico, donde controlemos los carbohidratos de ingesta, el aporte por hora, el índice glicémico, no hay una restricción de carbohidratos. Ojo, carbohidratos me refiero a harina, frutas y verduras, leguminosas, y el azúcar lo voy a dejar por fuera porque acuérdense que no es indispensable, a ninguna hora, ¿vale? Entonces, si un paciente tiene un requerimiento de X frutas y son las 6 de la tarde, 7 de la noche y no se las ha comido y se las quiere comer, pues se las puede comer, ¿sí? Porque realmente no hay nada que sustente lo contrario. De hecho, hay un estudio, es muy pequeño, lo tenemos en nuestros videos de YouTube, donde mostramos que se hizo un estudio con un grupo de diabéticos, donde a un grupo se les daba una fruta antes de dormir y al otro grupo control no se les daba nada. Y se buscaba qué pasaba con la glicemia al día siguiente de estos dos grupos. Creo que el común denominador diría, no, pues los que se comieron la fruta, mejor dicho, amanecieron tenaz, con la glicemia por las nubes, porque pues la fruta es azúcar y hace daño. Pues no, el estudio concluye que los pacientes que consumieron fruta antes de irse a dormir tienen una glicemia muchísimo mejor que los que no comieron fruta. Entonces ahí empezamos a entender que las frutas y verduras tienen una función demasiado grande dentro de nuestro cuerpo. No es solamente el tema de la fibra, es el tema de vitaminas y minerales, es el tema de cómo regulo yo la función celular a través de lo que ellas me aportan. ¿Listo? Entonces, palabras más, palabras menos, no hay nada que nos sustente esto. Obvio que si yo tengo un hábito súper arraigado en mi casa, donde en mi casa a las 8 de la noche nos van a comer un arroz con unos frijoles, pues eso es súper cultural, pero hay personas que lo hacen, que no les pasa nada, que no les genera distensión, que no les cae pesado y ya está, ¿sí? Pero a nivel nutricional, que eso se comporte diferente, no tenemos ningún fundamento para hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos con otra pregunta. Ahí veo que están hablando de comida y yo no he comido, me van a antojar. Bueno, dándole continuidad, aparte de lo que nosotros hacemos dentro de la asesoría, ¿cuántos carbohidratos comer en cada comida? Esto es una pregunta que no tiene respuesta, porque esto es como decir, ¿cuántas calorías necesito yo? Pues necesito conocerte, necesito verte, necesito medirte para poder hacer un cálculo apropiado, tanto de cantidad como de calidad. Entonces, ¿cuántos carbohidratos se pueden comer en una comida? Pues depende. Yo tengo, por ejemplo, triatletas que tienen una necesidad de carbohidratos, de harinas puntualmente, de más o menos entre 10 y 15 porciones al día. Esto implica que sí o sí tienen que comerse varias porciones de harinas, o no estoy hablando de carbohidratos, solamente en una sola comida. ¿Listo? Ahora, hay pacientes que tienen solamente 4 o 5 porciones, pues entonces podría ser una harina por tiempo de comida. Ahora, si vamos a hablar de carbohidratos, pues puede ser desde 1
Puede ser una media mañana que sea una fruta, eso sería un carbohidrato, o puede ser un almuerzo donde tenga 2 o 3, porque entonces me como el arroz, me como la papa, pero además me como mis verduras, ¿vale? Acuérdense que las verduras también son carbohidratos y lo voy a repetir hasta que me desconecte. Entonces, eso depende de cada persona, es imposible darles una respuesta puntual con esta pregunta. Esta pregunta apareció muchas veces, pero entonces para los que ya también la preguntaron, ahí les dejo la respuesta. Y todo depende, Astrid nos dice, todo depende de la porción. Por supuesto, lo que nosotros hacemos en consulta es ayudarles a ustedes a entender qué es una porción. Si yo les digo, y vamos a hacer el ejercicio práctico, que esto me encanta hacerlo siempre. Si yo les digo hoy, ya, en este momento, ustedes no han comido, van a ir a comer, se van a servir una porción de arroz. Olvídense de que los carbohidratos no se comen después de X horas. Se van a servir una porción de arroz. ¿Cuánto se sirven? Por favor, escríbanmelo, como quieran, en tazas, en cucharadas, en medios platos, en la medida que ustedes quieran. Vamos a ver cómo estamos con el ojo. Vamos a ver si le damos un premio al que le dé a la porción. Tatiana se serviría 3 cucharadas. Y Petit, no participes, por favor. Diana dice 1/3 de taza. María Paola dice 100 gramos. Astrid dice 4 cucharadas. 1/4 del plato. 100 gramos, 1/3 de taza. 130, 150 gramos cocidos. Wow, 2 cucharadas. 3. Miren esta diferencia. 130 gramos a 150 gramos. Yo les juro que la gran mayoría de los que están acá conectados no tienen ni idea que son 130 ni 150 gramos de arroz cocinado. Esto es una persona que de pronto tiene la taza, tiene su gramera y lo ha medido. Algunas dietas piden esto por pesos, lo cual es un poco, a mi parecer, a mi concepto como profesional, un poco absurdo, pues pedirle al paciente que ande con una gramera para ver cuánto le pesa. Pero es un punto de referencia, es lo que nos va a marcar la porción, ¿listo? Entonces, 130 gramos nos dicen algunos y otros dicen 2 cucharadas. ¿Quién está en lo correcto? Esto sin meter todo lo demás, 5 cucharaditas, 60 gramos. ¿Conclusión? Gracias, Astrid. No tenemos ni idea, ¿sí? Y esto pasa con todo. Esto no solamente pasa con el arroz, esto pasa con el banano, esto pasa con la granola, esto pasa con la papa, esto pasa con las sopas, esto pasa con las ensaladas. No tenemos ni idea qué es una porción. Es lo que pasa y es lo que hacemos. Eso es nuestro trabajo, eso es nuestra labor, enseñarles a ustedes qué es una porción a través del ojo, porque no nos vamos a esclavizar ni a través de tazas ni a través de grameras. ¿Listo? Entonces, cuando estandarizamos qué es una porción, es mucho más fácil entender cuántas porciones necesito yo, cuántas porciones necesita cada uno de ustedes, que eso es lo que va a variar. Entonces, todo esto para decirles que cuántos carbohidratos comer en cada comida depende. ¿Sí ven por qué no hay respuestas tan puntuales? Porque depende un montón del paciente, el objetivo, la necesidad. No es lo mismo un deportista que una persona que quiere bajar 2 kilos. Son casos completamente diferentes. ¿Listo? Bueno, vamos con otra pregunta. Recuerden que si tienen preguntas, hay una casilla con un signo de interrogación. Están diciendo que eso depende del hambre que tengas. Si tienes demasiada hambre, una porción exagerada será normal. Si no tienes tanta hambre, una porción es una porción. No, porque sigue siendo una porción a tu ojo, ¿sí? Entonces, esto es lo que termina pasando, que las porciones al ojo terminan siendo al gusto de cada quien. Es lo mismo cuando uno va a mercar con hambre o sin hambre. Pasa exactamente lo mismo, pero al final no tenemos un punto de referencia. Entonces, por eso lo que buscamos es, independientemente de si te quieres comer un cocodrilo o quieres tomarte un vaso de agua, podamos tener una porción estandarizada, ¿listo? Que no dependa solamente del hambre. Claramente se siente diferente, pero pues no va a depender del hambre, porque si no estaríamos todos vueltos un 8. Bueno, vamos con otra pregunta. Esto tiene un poco que ver con la que estábamos hablando ahorita. ¿Qué hora del día debo comerlos para que no afecten el peso? ¿El cuerpo responde igual a toda hora? Bueno, esto es algo que, lo que les decía, es algo muy reciente. Vamos como en ese camino intentando descubrir qué pasa con todos los alimentos. Ojo, somos una máquina demasiado compleja para pensar que solamente los carbohidratos se metabolizan diferente por la hora. Pues si esto es así, esto tiene que aplicar igual para las grasas, para las proteínas, para todo.
¿Listo? Entonces, hasta el momento y la forma inclusive en la que nosotros abordamos los pacientes y el resultado es muy bueno, no hay restricción de horario. Porque si yo tengo 24 horas para comerme, me voy a inventar 1800 calorías distribuidas de diferentes formas en los grupos, pues lo que tengo que hacer es distribuir esos alimentos a lo largo del día, ¿sí? Claro que yo puedo restringir y comerme todas mis harinas antes de las 2 de la tarde, se puede, pues eso no tiene nada de malo, pero lo mismo si me las como a las 8 de la noche. ¿Por qué creen ustedes, y esto es siempre lo que yo les digo, sean muy críticos cuando ven corrientes como tan marcadas? A ver si realmente tienen un fundamento detrás. Si no es científico, entonces ¿de dónde sale? Si yo les digo a ustedes, todos los que están conectados, mañana se pueden comer 5 porciones de carbohidratos. Y ojo, eso es fruta, harina, verduras, azúcar, leguminosa, llámenlo como quieran. Tienen 5, pero tienen hasta las 10 de la mañana para comérselos. Les pregunto, a las 10 de la mañana, ¿todos ustedes ya se van a haber comido las 5 porciones? ¿Sí o no? Vamos a ver. Hay demasiadas preguntas, perdón, pero no voy a poder contestarlas todas. No, no, ok. No, vamos a ver si alguien me dice que sí. Nadie. Nadie ha dicho que sí. Si a las 10 de la mañana se les acabó el tiempo, Yeya es la única, Yeya Giraldo y Lau Cuellar es la minoría que me ha dicho que sí se puede comer las 5 porciones de carbohidratos antes de las 10 de la mañana. Entonces, claro, pues yo puedo abrir la ventana, comerme todo y el resto del día, no sé, aguantar hambre o comer alguna otra cosa. Pero lo más probable es que a las 10 de la mañana yo no me la puedo comer. Eso lo único que está generando es una restricción indirecta. ¿A qué me refiero con eso? Es más fácil decirte que hasta las 10 de la mañana te las puedes comer que decirte que no vas a comer frutas y que no vas a comer harinas. Así de sencillo. Es algo supremamente del comportamiento y psicológico. Entonces, lo que generan estas medidas es generar una restricción indirecta, que no sea tan directa ni tan agresiva. Entonces, pues si te dieron las 4 de la tarde y te faltaban 5 harinas, 2 frutas, una verdura, pues de malas porque se te acabó el día. Es un poco lo que pasa con el ayuno intermitente. Entonces, pues es como este pañito de agua tibia que nos damos de, no, es que pues es que era la hora, no me alcanzó el día. Se siente más bonito y más suave de llevar que si les decimos no vas a comer harinas en todo el día o vas a comer una harina. ¿Listo? De ahí se derivan estas prácticas, de intentar hacerlo como un poco más sutil y menos agresivo. La finalidad es la misma, o sea, podemos lograr el mismo objetivo comiéndome la harina a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana o a la hora que sea, si controlo mis porciones a lo largo del día versus lo que yo necesito. ¿Listo? Espero que eso haya sido claro y si no es claro, escriban ahí que ahí está María, Karime y todas ellas. ¿Listo? Vamos a ver qué otra pregunta. Bueno, vamos con algo más específico. ¿Cuántos gramos de carbohidratos se tiene que comer uno si uno busca bajar de peso? Lo mismo, depende. Depende, porque el aporte de carbohidratos, de proteína, de todo, hay formas de calcularlo en porcentaje y hay forma de calcularlo por gramos por kilo de peso. Es decir, si yo peso, pongamos un ejemplo, 50 kilos y necesito 5 gramos de carbohidrato por kilo, pues calculen, pero esto es de carbohidrato. Ojo, eso lo tengo que distribuir en harinas, en frutas y verduras, en leguminosas y como leguminosas. ¿Listo? Entonces, va a depender un montón de mi peso, de mi requerimiento, de mi gasto energético, de si hago deporte o soy una persona sedentaria. Los factores son un montón. Por eso aprovecho aquí como para hacerles la aclaración que a veces creemos que a nosotras las nutricionistas y todas las colegas que están acá sentadas mirando les pasa. Uno sale a comer, no por estas épocas, pero cuando uno se sienta en la mesa y uno dice que uno es nutricionista, ¡ay, hacen una dietica! Pues no, porque es que eso implica un montón de cálculos detrás que no parecen tan obvios, que al ojo normal y lo que lastimosamente nos ha enseñado la cultura de la dieta es que pues una dietica es una hojita con unos alimentos y ya está.
Entonces, esto depende un montón. Y esas restricciones se hacen dependiendo de si vamos a bajar de peso, ganar peso o qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces no puede ser tan específico. Vamos a ver otra pregunta. Bueno, vamos con esta. Los que están desde que iniciamos. ¿Cuáles son los carbohidratos más seguros con cuestión de acné? ¿Qué pueden decir ustedes si ya la clase va hasta acá? Hasta acá ya pueden responder por mí. Vamos a ver. Vamos a ver si alguien le atina. Los no procesados. Ok. Vamos bien. Vamos, los que se conectaron desde el principio tienen que estar ya la tienen que tener súper clara. Todos menos el azúcar. No azúcares. Bueno, sí y no. Azúcar no, efectivamente, pero tampoco harinas refinadas. ¿Qué pasa? Todo lo que genere un pico de insulina, glicemia insulina mayor, me va a disparar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria me va a desencadenar el acné, ¿vale? Entonces, si vamos a hablar de los carbohidratos puntualmente, estaríamos hablando de que una persona que sufre de acné y que lo vemos un montón porque trabajamos con Lu, Dermowog, si no la conocen, ella siempre el abordaje es nutricional antes de realmente entrar a solucionar con un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los casos la causa es 100% nutricional. Entonces, nada de azúcar, nada de carbohidratos refinados, ¿listo? Y por esto entiendan refinados como algo que tiene muchísimo, ahí está la pregunta, ¿qué son las harinas refinadas? Hagan de cuenta, una cosa es la harina que va de la tierra a tu plato y otra cosa es la harina que sale de la tierra, se junta con 500 cosas más, pasa por un montón de máquinas, procesos, manos, cambios de temperatura y llega a ti. ¿Listo? Entonces, una cosa refinadas podríamos llamarlo procesados, ¿listo? Y el otro serían las harinas como más naturales, que sería lo que estamos buscando. Entonces, estaríamos hablando que el grupo de azúcar no entra en personas con acné y las harinas refinadas, en general comida rápida, panes, pastelería, postres y demás, ¿vale? Ahí, y hago como una cuña, no tiene que ver con carbohidratos, en el acné el tema del manejo de los lácteos es innegociable, porque genera la misma respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria me aumenta el índice, me aumenta la inflamación a nivel de acné, o sea, me lo va a disparar. Entonces, no es solamente el tema de los carbohidratos, por eso el abordaje en acné es interdisciplinario y tiene que tener un abordaje nutricional también, si no van a recaer y van a vivir a punta de medicamentos toda la vida. Bueno, vamos con otra pregunta. Vamos con algo de deporte. ¿Cuánto? Camila pone el pan y un corazón partido. No, ojo, depende del tipo de pan. Ahorita me voy a meter con el tema de integral, no integral, de cómo identificar. Ya voy para allá. ¿Cuánto debería consumir una persona haciendo deporte por hora de entrenamiento? Depende. Yo sé que ustedes todos quieren preguntas que les diga 1 gramo por kilo de peso, 0.5. No, depende, porque depende del entrenamiento. No es lo mismo una persona que hace 45 minutos de una clase de spinning a una persona que corre maratón, a una persona que hace CrossFit y además, no sé, hace algún otro deporte, ¿vale? Entonces, depende un montón del tipo de entrenamiento que se haga y de la duración del mismo. Usualmente, deportes menores a 75 minutos no requieren un aporte de carbohidratos durante el entrenamiento. 5K, inclusive algunas personas llegan hasta 10K, pero de ahí en adelante, esto en términos prácticos, pues de correr, pero pueden ser otras disciplinas. Pero todo lo que supere ese tiempo va a necesitar un aporte de carbohidratos por hora que va a variar entre 30 a 60 gramos por hora o que puede aumentar si inclusive la duración es mayor a 2 horas. Y aquí toca hacer un manejo con pinzas, como lo llamo yo, porque no todos los cuerpos aguantan un aporte de tantos carbohidratos
en una hora. Entonces eso me lleva a la distensión abdominal, al daño de estómago, a la inhabilidad para terminar la carrera, náuseas, vómito, o inclusive que el resto de los días después de la competencia o del entrenamiento, la persona quede de la vía digestiva como muy tocada, que todo le caiga mal, que todo le moleste. Entonces ahí es donde llamamos el entrenamiento invisible de los deportistas, no es solamente descansar, sino la comida. Porque yo puedo entrenar un montón, pero si no tengo adecuado mi sistema gástrico para hacer digestión con los aportes adecuados de carbohidratos por hora, me puedo tirar una carrera. Puedo haber durado un año entrenando, puedo haber, mejor dicho, hecho los mejores entrenamientos, que si yo llego al día de la carrera y sobrepaso la dosis de carbohidratos por hora, se les acabó la carrera. Bueno, tema del deporte, creo que lo voy a dejar ahí porque es muy denso. Pero voy a pasar para que no se me asusten con el tema del pan. Esperen, que había una pregunta muy específica. A ver si la encuentro. Me voy a ir con esta porque va de la mano. ¿Es mejor el arroz blanco o integral? Quiero que los que votan por el arroz integral me cuenten por qué arroz integral, pan integral, todo lo integral. ¿Por qué integral? Para que entendamos muy a profundidad qué es lo integral y para qué sirve. Por favor. Vamos a ver, a mí me gusta que participen, porque si no, esto se vuelve aquí como una cátedra de ladrillos. En cuanto a calorías es lo mismo. Bueno, no necesariamente es lo mismo. Ahora, la pregunta es ¿por qué escogen el integral y no el blanco? Pues, no sé. Uno siempre oye, no, mejor el integral. ¿Por qué? Porque no tiene harina fortificada, por la fibra, el arroz integral es menos procesado por aportes de fibra, a mí me da igual, porque es menos refinado por la fibra, es lo mismo, solo que más fibra, arroz blanco más procesado. Bueno, ok, por la fibra. Les pregunto entonces, ¿qué alimento o alimentos son fuente de fibra? Porque es más rico, es válido. Listo, entonces vamos a atar caos. Ustedes me dicen que compran arroz integral porque tiene más fibra. ¿Qué alimentos, en general, de todos los grupos, son fuente de fibra? Muy bien, las frutas, las verduras, las frutas, la avena, muy bien, las frutas y las verduras. Ok, entonces, esto para que ustedes vayan entendiendo que no necesariamente una cosa lleva a la otra. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que comer arroz integral. Ustedes pueden comer integral o pueden comer blanco. Lo que no quiero es que satanicemos sin saber por qué se sataniza, que no deberíamos satanizar, empezando por ahí. Pero todas las cosas que pueden tener una versión integral y tienen su versión refinada, evidentemente han sido refinadas. Es decir, se ha blanqueado, se ha molido el grano y se le ha quitado esa capita que me aporta fibra, pero que también me aporta minerales. ¿Vale? Entonces, yo les tenía acá unas tablas, pero creo que si me pongo acá a voltearles para mostrarles, mejor dicho, me pierdo. Pero si ustedes comparan el arroz blanco con el arroz integral, en aporte calórico es muy parecido, lo que varía es muy poco. El aporte de carbohidratos, y se los voy a leer, en el arroz blanco en 100 gramos son 21 gramos de carbohidratos y en 100 gramos de arroz integral son 23 gramos. O sea, la diferencia es nada. Y la fibra en el arroz blanco es de 1 gramo de fibra por 100 gramos de arroz y en el arroz integral es de 1.8. ¿Listo? Como para que se den una idea, déjenme ver si esto me deja voltear así de fácil. Sí, déjenme. Entonces, acá tienen el aporte de fibra 1.8 en el arroz integral. Y en el arroz blanco, el aporte de fibra es 1. ¿Listo? Ahora, en los minerales, miren cómo van a cambiar. Estos versus estos. Por ejemplo, el calcio.
10 miligramos en el integral versus 2 en el no integral, ¿vale? Entonces, les pregunto, ¿es ideal comer alimentos integrales para cubrir mi requerimiento de fibra? ¿Qué dirían? Vamos a ver. No, 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 no sé. Bien, se vale no saber, no. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué te lo comes? Porque no quieres comerte los químicos que implica el proceso del blanqueamiento de estos alimentos para que dejen de ser integrales. No te lo comes porque prefieres cubrir la fibra desde el integral. Está perfecto. Lo importante es que ustedes sepan por qué lo están haciendo. ¿Cuál es el fin de esto? Que si yo estoy intentando cubrir el requerimiento de fibra de mi alimentación a punta de alimentos integrales, estoy muy perdido. Porque la fibra se cubre a través de frutas y verduras. ¿Listo? No a través de alimentos integrales. Los carbohidratos integrales tienen un aporte diferente, que es un aporte energético. Claro que es mejor el integral que el blanco, pues claro, porque implica un proceso menos de refinamiento, de industrialización, de químicos y demás. Pero hay que saber por qué elegimos el integral y por qué no el blanco. ¿Listo? Y con eso, no tengo ni idea si hay alguna pregunta del pan, seguro o sí, pero si me la pongo a buscar me demoro. Entonces, con eso ato lo que estábamos hablando del pan. Depende del pan. ¿Cómo sé yo si el pan que estoy comprando es realmente un pan integral? Pues en la lista de ingredientes lo que tengo que buscar es que diga que es integral, harina de trigo integral o los alimentos que contenga integrales o de grano entero. Son como las dos formas en las que van a salir, ¿vale? Esto aplica para el pan, para la tortilla, para todo lo que ustedes compren que puede tener su versión integral. Si están comprando con personas, no sé, como mercados locales, que de pronto no tengan una lista de ingredientes, pues preguntar, mira, ¿qué utilizas tú para hacer el pan? Harina de trigo blanca, harina de trigo integral, ¿qué utilizas? ¿Listo? Esa es la forma en la que ustedes van a identificar si algo realmente es o no es integral. Y tengan cuidado, lean la lista de ingredientes, porque lo que termina pasando es que hay productos en el mercado que se ven cafés, parecen integrales y lo que tienen es panela. Y ahí les dejo el dato porque eso es un engaño al consumidor horroroso y que lastimosamente pues nos toca a nosotros como mediarlo en consulta. Entonces, no porque sea cafecito y tenga por ahí unas semillitas es necesariamente integral, ¿vale? Ténganlo presente. Voltean el empaque, leen la lista de ingredientes. Si tienen panes en su casa, como siempre les digo, vayan de una vez, sáquenlo, tráiganlo, léanlo y si tienen dudas, pregunten. ¿Listo? Bueno, vamos con otro. María, Vivian, todas me ayudan con... Hay muchas preguntas de harina de trigo integral. Voy a pasar a otra pregunta. Los que están escribiendo, vayan leyendo los mensajes porque ahí están todas mis colegas respondiendo también. Entonces, si yo no lo respondo acá, queda escrito. Lastimosamente, las personas que se vayan a devolver a verlo grabado, eso sí no lo van a poder ver porque por alguna razón los comentarios se borran. Espérense porque quiero pasar a las leguminosas que le tienen tanto miedo también. Y ahora no la encuentro. Acá está. Listo. Comer ¿Cómo balancearlos en la dieta basada en plantas para no aumentar de peso y grasa? La pregunta del millón. Entonces, como hablamos ahorita, los carbohidratos son harinas, frutas y verduras, azúcar y leguminosas. Entonces, cuando alguien quiere hacer una transición o alimentación basada en plantas, lo primero que hace es abrir los ojos y decir, si esto es mi fuente de proteína y también es un carbohidrato, pues voy a rodar. Eso es lo que siempre estamos pensando. Entonces,
Los carbohidratos, para que se vayan dando una idea, la proporción es más o menos 70-30. 70% carbohidratos, 30% proteína. Entonces, sí pesan mucho dentro de la alimentación y dentro de ese espectro a cubrir de los carbohidratos, ¿vale? Pero si yo tengo una buena distribución de esos 4 grupos, o idealmente esos 3 porque el azúcar no lo necesito, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Si yo dentro de una alimentación sana, de un adulto sano, tengo que cubrir entre el 45 y hasta el 65% de lo que como en el día, ojo, grábense esto, entre el 45 y el 65% de lo que como en el día, a expensas de carbohidratos, pues es que es el macronutriente más importante que necesitamos como adultos, ¿sí? Entonces, ese esquema, dependiendo de lo que necesite cada uno, porque ya la proporción específica depende de cada paciente, se puede distribuir entre harinas, frutas, verduras y leguminosas. Entonces, si yo voy a comer leguminosas, no necesariamente voy a aumentar de peso y no necesariamente voy a aumentar de grasa, ¿vale? Lo que pasa usualmente es que tendemos a comer un montón de harinas, cero frutas y verduras, y cogemos ese espectro que le corresponde a la proteína animal, lo anulamos porque nos vamos a pasar una alimentación basada en plantas y lo llenamos con un montón de leguminosas. Entonces termina mi alimentación, el 80% es carbohidratos y el 20% es grasa. O bueno, un círculo aún más alterado se ha visto. Entonces, se puede perfectamente, pero necesita un cálculo. Y por eso vuelvo a lo que les decía ahorita. Cuando lo conocen a uno y le dicen así como coloquialmente en la mesa, haceme una dietica, pues no, porque es que hacer una dietica implica hacer un montón de cálculos teniendo en cuenta una composición corporal, ¿vale? Entonces es completamente viable ser vegetariano, ser vegano, comer leguminosas, comer un montón de granos como fuente de proteína vegetal y no tener problemas con el aumento de peso. Si ustedes están haciendo esta transición y se están aumentando de peso, los culpables no van a ser solamente las leguminosas, probablemente son muchos otros factores que están fallando. El aporte energético está desfasado, el aporte de grasa está desfasado, probablemente tengo una deficiencia de frutas y verduras, entonces son un montón de cosas que empiezan a jugar. Pero claro, al aumentar el aporte de carbohidratos, pues es más fácil que yo empiece a aumentar de peso, pero no quiere decir que eso las haga malas. Lo que está mal es la distribución de los carbohidratos a lo largo del día. Y se me va acabando el tiempo. Bueno, vamos a ver ¿qué más me queda acá? Vuelvo a poner esta. Es mejor comer integrales, es mucho la diferencia y cómo saber si realmente es integral. Creo que eso quedó resuelto. Si no quedó resuelto, por favor, escríbanlo, ¿listo? Sara Inés nos está preguntando que qué pan recomendamos. Miren, nosotros nunca, y menos a través de un live, vamos a recomendarles una marca. Porque eso es ética profesional. Porque lo que puede ser el pan más ideal para ti, puede ser el más dañino para mí, ¿vale? Entonces, cuando ya vamos a hablar de marcas y cosas específicas, lo hacemos en consulta, cuando tenemos el paciente al frente, conocemos su diagnóstico, su necesidad y le podemos decir, mira, yo creo que el mejor pan para ti es este. ¿Listo? Lo que les damos son como directrices para que ustedes aprendan a identificar el mejor pan, el mejor arroz, el mejor lo que sea que vayan a comprar, que es lo que venimos hablando. Si acaban de llegar, ahorita se pueden devolver y ver cómo aprender a identificar estos alimentos. Bueno, creo que me queda para una o para dos. Bueno, esta. Se pueden eliminar de la dieta y comer muy esporádicamente para bajar de peso. Voy a aprovechar a las 100 y pico de personas que están conectadas que alguno de ustedes probablemente ha eliminado los carbohidratos en algún momento de su vida. Por favor, levanten la mano. Quiero ver cuántos hay. Así sea una semana, así sean 3 días, así sean 2 años, lo que sea. Vamos, 1, 2, 3. Wow. Uno siempre guarda la esperanza de que sean pocos, pero no todos. Ok.
Les pregunto a los que me están diciendo que en algún momento de la vida han quitado los carbohidratos, ¿todavía siguen sin comer carbohidratos? Y si siguen sin comer carbohidratos, ¿llevan al menos un año? No. O sea, ya los están comiendo. O sea, no les duró todo el tiempo. Ya no, muy bien, exacto. Entonces, esto es un principio básico y a veces, a pesar de tanta ciencia, a veces hay que ponerle un poquito de lógica. Si el macronutriente más importante en aporte que necesita el cuerpo, porque va entre el 45 y el 65%, son los carbohidratos, ¿cómo me voy yo a estrellar contra esto? Ahora, tendríamos que llevar millones de años más estudiando otros tipos de corrientes de alimentación para poder decir, no, es que realmente pues el ser humano a estas alturas de la vida pues no necesita carbohidratos. Pero esta no es la realidad hacia la que estamos. Entonces, sí, y aún no veo muy buenos resultados. Les pregunto, cuando ustedes quitan los carbohidratos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que les pasa? Exacto, hay personas que me están diciendo, dejé los carbohidratos procesados y refinados y estoy consumiendo frutas, verduras y legumbres. Perfecto, estás comiendo carbohidratos y probablemente en una proporción muy importante, pero no has quitado los carbohidratos. Sufren, les da dolor de cabeza, les da falta de energía, se baja el agua, les da hambre, ansiedad, exactamente. No vuelvo a ir al baño, además, baja de energía, exacto. Todo esto pasa porque, como bien lo está diciendo Fran, el ciclo de Krebs se ve afectado cuando hay esta restricción. Entonces hay una alteración en la parte metabólica. Yo no conozco el primer paciente y no me voy a meter a hablar de la dieta cetogénica que viva en paz, en tranquilidad, en armonía y que además esté sano. Y por sano no me refiero al peso, me refiero a los exámenes de laboratorio. Que esté bien. Que hay gente con dieta cetogénica que lleva 500 años, no sé qué. Hay muchas aristas a ese proceso. Entonces, quitar los carbohidratos en general de la alimentación es casi que un imposible. ¿Que yo puedo quitar las harinas? Sí, pero genera todo eso que ustedes están diciendo, mareo, dolores de cabeza, mal genio, irritabilidad. Eso es como, miren, si yo le digo a mi hija, no lo toques, lo primero que va a hacer es cogerlo. Eso es lo mismo que pasa con las dietas. Si yo les digo, a partir de mañana no van a comer harinas, pues ustedes van a ver hasta la carne con ojos de harina. Porque qué restricción tan innecesaria. Entonces, no se trata de quitar, y por aquí estaba leyendo que alguien me está diciendo, entonces, ¿cuál es el secreto de bajar de peso? Pues el secreto de bajar de peso es realmente conocer yo qué necesito y aprender a comer para lo que yo necesito. No aprender a comer para lo que dicen las dietas, no aprender a comer, no sé, por el proceso que alguien publicó y dijo, esta fue la forma en la que yo comí y así bajé 40 kilos. Es completamente individual. Fantástico que le funcionó, pero lo que le funciona a uno no le funciona al otro. ¿Listo? Entonces, quitar los carbohidratos en general, no solamente estoy hablando de las harinas, sino las frutas, porque eso también es algo que todavía hacemos. Quitan las frutas, les da estreñimiento, el colon les molesta un montón, se ponen irritables y seguimos preguntando qué está mal, ¿sí? Entonces, pues, ¿a mí de qué me sirve perder 5 kilos si estoy irritable, tengo dolor de cabeza y además no puedo ir al baño? De nada, ¿vale? Entonces, esto es como lo más importante, que ustedes siempre que tengan como un abordaje, un acompañamiento del tipo que sea, esto no es solamente para nutrición, eso se lo digo a los pacientes cuando también llegan referidos por otras patologías, preguntar el por qué. O sea, estoy en la necesidad y además en el deber y en el derecho de saber por qué, ¿vale? Entonces, eso, por favor, grábenselo. Que se les quede acá. El día de mañana que les digan, voy a quitar las harinas. No, esa no es la salida. Ustedes van a volver a comer harinas y van a volver a subir de peso. Hay otra pregunta que decía, ¿qué pasa si las quito? Porque cuando las meto siento que me subo de peso de una. Me la salto, no la pongo porque me demoro. Básicamente lo que pasa es que cuando yo quito los carbohidratos en general, pero específicamente las harinas, y por eso se siente que uno baja de peso así, es que el glucógeno, que es básicamente la molécula de reserva, es
una molécula que atrapa por sí sola mucha agua, ¿vale? Entonces yo me como hoy 3 cucharadas de arroz, llevaba 6 meses sin comer nada de harina, yo me como 3 cucharadas de arroz y esa molécula de reserva va a atrapar agua y se va a conformar a nivel de músculo. Pues automáticamente va a pesar más, porque si estoy atrapando agua, pero eso no me hace más gordo, ¿sí? Eso no está aumentando mi porcentaje de grasa, eso no está diciendo que lo que estoy haciendo estoy mal, eso está diciendo que el porcentaje de agua que estás guardando, pues es el que debe ser porque estás comiendo los carbohidratos que debes comer. Por eso se siente así cuando los incluyo y por eso se siente así la pérdida de peso cuando los quito. Si yo a partir de mañana digo no voy a comer carbohidratos por 8 días, pues probablemente en 3 días vas a haber perdido 2 o 3 kilos. Pero el problema es que no te has dado cuenta que esos 2 o 3 kilos son agua. Entonces, en el momento que te los vuelvas a comer, pues te los volviste a ganar. O sea, hiciste una restricción innecesaria, te mortificaste, te dio hambre, te dio mal genio, te dio dolor de cabeza, para bajar 2 o 3 kilos de agua. O sea, no hicimos nada, ¿vale? Entonces, el proceso que tienen que buscar, siempre que quieran bajar de peso, es que sea consecuente, que sea congruente, pero que sobre todas las cosas ponga la salud como principio básico. Formas de bajar de peso, hay millones. En estos días vi un post súper chévere que le preguntaban a una doctora que admiro mucho de Estados Unidos por qué habían tantas dietas, por qué existen tantas corrientes. Y ella lo contestó facilísimo, con una imagen donde dice, una imagen de Google, donde ella escribe weight loss, pérdida de peso, y hay más de 4 billones de resultados. ¿Cómo no van a haber muchas corrientes? Si hoy en día se habla de la pérdida de peso como si fuera cualquier cosa. Entonces todo el mundo opina, todo el mundo es experto, todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero no siempre se tiene el principio básico de la salud por encima de la pérdida de peso, ¿vale? Tengo pacientes que en mi consulta hacen el proceso conmigo y paralelo algún familiar está haciendo un proceso de inyecciones, masajes, sueros, restricciones. Y luego, en un año, ese familiar llega a Live Life. Entonces, no es solamente perder peso, es perder peso a expensas de qué, ¿sí? Perder peso, como les digo, donde quieran, como quieran, para meterse en un bikini, en un vestido de baño, lo que quieran. Pero la salud no se compra. La salud hay que trabajarla, la salud hay que alimentarla y depende de las decisiones que hacemos cada día con lo que llevamos a la boca, ¿vale? Y creo que con eso me voy despidiendo porque en cualquier momento me sale por acá un letrero que me va echando y eso es horrible. Se siente uno de verdad muy despedido. Voy a ver si por acá... Para las personas que están preguntando por la consulta, miren, apenas acaba el live, van al perfil de Live Life y ahí hay un link que los lleva directo a WhatsApp. Es la vía más fácil, escriben. Mañana ya estamos en la sede y ahí les van a mandar toda la información, ¿vale? Ay, espérenme a ver si me puedo poner por acá. Los que restringen carbohidratos, no me aguanto ni yo. No, pues imagínense, si uno mismo no se aguanta, ¿quién más se lo va a aguantar a uno? Ni la pareja, ni el amigo, ni los del trabajo, nadie. Y como dice María, que esto me encanta, para perder peso no se trata de quitar, se trata de poner. Y acuérdense de esos 4 grupos de alimentos dentro de los carbohidratos, cuáles son los que hay que poner siempre. Bueno, voy a intentar sacar una más y me desconecto. Vamos a ver. Creo que a grandes rasgos se cubrieron los más importantes. Voy con última de ejercicio. Debemos consumirlos más si entrenamos más fuerte. Claro, por supuesto. Acuérdense que el carbohidrato es una molécula, es un macronutriente que lo que más va a aportar es energía. ¿Listo? Dependiendo pues, de los 4 que hablamos. Pero si vamos a hablar de las harinas, pues es mi fuente directa de energía. Entonces, si yo hago ejercicio, y esto me pasa mucho ahorita que estamos viendo... Bueno, a comienzo de año obviamente esto paró porque muchas personas como que dejaron su meta del ejercicio en pausa. Pero con todo este boom del triatlón, del maratón, de CrossFit y demás, es muy duro ver, en especial mujeres, lo voy a generalizar porque así es, en especial mujeres que hacen demasiado deporte y comen muy, muy poco.
Ojo, esto lo único que genera es un arma de doble filo hacia la salud. Si yo estoy generando un estrés fisiológico, un desgaste tan grande con el entrenamiento, porque entreno, qué sé yo, 18 horas a la semana, pero no los cubro con alimentación, pues de ahí para allá el entrenamiento lo único que está haciendo es desgastándome. Entonces ahí es donde aparece el envejecimiento prematuro, donde aparece la menorrea, que es que el ciclo menstrual desaparece, o alteraciones en el mismo, y en general empezamos a ver una desnutrición. ¿Listo? Acuérdense que estar desnutrido no es estar en los huesos, estar desnutrido es estar carente de macro y micronutrientes en sus respectivas proporciones acorde a mi necesidad, ¿vale? Entonces, si alguien acá hace cualquier tipo de ejercicio y siente que le falta energía, que le da sueño, que se pone irritable, que todo el tiempo tiene ansiedad, ojo, ojo, a pesar del COVID y la cuarentena, la ansiedad es un factor gigante y es un indicador muy grande para nosotros nutricionistas de que algo está faltando en general, macros, micros o aporte calórico. ¿Listo? Eso es todo. Me voy a comer con carbohidratos. El live queda guardado, no se preocupen, para los que están escribiendo, lastimosamente en los que lo ven ya guardado no ven como todos los mensajes, pero pues bueno, aquí está la información importante. Estén muy pendientes porque a partir de esta semana viene un contenido demasiado chévere en la cuenta que sé que les va a ser muy útil, lo hemos trabajado un montón como equipo y bueno, pues la idea es que cada vez tengan más información para tomar decisiones informadas y acuérdense, la salud por encima de cualquier báscula. Nos vemos. Chao, chao.